Vamos a tocar ahora el tema de la historia de la Internet desde el punto de vista de las lenguas. Vamos a tener que cortar eso en dos partes. La primera parte de la historia se va a enfocar en los inicios desde el 1970 hasta el 2005. Todo el mundo conoce esta frase, aunque no todo el mundo sabe quién fue el primero que la dijo. La historia la escribe los vencedores o el vencedor. Eso fue una palabra de Orwell en el 44 que fue reutilizada por Churchill más tarde. Esta verdad que se puede entender, que se comprende, también se aplica a la historia de la Internet. Hay una historia oficial muy sesgada hacia Estados Unidos, que dice que la Internet nació en Estados Unidos dentro del Departamento de la Defensa con el protocolo ARPANET. Y a partir de ahí, casi todos los desarrollos de la Internet están atribuidos a Estados Unidos, porque tienen una parte de verdad y más que todo, a partir del momento que se adoptan los protocolos Internet Protocol, TCP/IP, que se llaman protocolos Internet. Sin embargo, otra historia es posible. Una historia de la Internet mucho más compleja, mucho más internacional, que no enfoca solamente los aspectos tecnológicos, pero se preocupa de los aspectos sociológicos. La cultura de la Internet no procede de la tecnología, procede de cómo fue utilizada y por quién fue utilizada. Entonces yo le voy a contar otra historia y el tema es tan complejo que muchas historias son posibles. No le voy a hacer un relate académico de ninguna manera, voy a hacer un relate de vivencias personales, porque yo he participado casi desde el inicio en esta historia a diferentes tipos. Mucha gente conoce la frase que ha tenido mucho mercadeo, que ha sido muy reutilizada en muchos ámbitos de Prensky, que hace la diferencia entre nativos digitales, gente como muchos de ustedes que nacen con el celular en la mano y se sienten en un universo muy natural con todo lo que es digital, y los inmigrantes digital, que en general son personas de más edad, como de las millas, que están totalmente sin saber qué hacer frente a una computadora o frente a un celular, que son los inmigrantes digitales. Personalmente he sido crítico de esta visión porque enfocar los nativos digital de esta manera es olvidarse del tema más importante, que es el manejo de la información y la transformación de información en conocimiento, del cual vamos a tratar en el próximo, creo, de los módulos. Y entonces, de manera un poco provocadora, introduzco un tercer concepto que Prensky no se le ocurrió, que llamo los dinosaurios digitales, los que han participado desde el origen de la Internet en su vida, y son mucha gente. Se cuenta en 10 miles de personas que han tenido actividades en relación con la historia de la Internet. Entonces, ellos fueron nativos digital de la época, si quiere, pero además de ser usuarios, fueron arquitectos, fueron comunidades virtuales, fueron contenido, fueron los que han creado toda esa herramienta, y son muchas personas que han participado mucho más allá de los protocolos de comunicación llamados TCP/IP, Internet Protocol. Entonces yo le voy a contar la historia de un dinosaurio digital que tienen frente a ustedes. Voy a atravesar muchísimo concepto a través de esta historia, porque como lo digo, es una historia compleja. No lo voy a profundizar porque el remanente del curso va a tratar de entrar en más detalles de varios de los conceptos que voy a tocar. Entonces, he tratado de cortar esta historia en pedacitos de tiempo, comenzando a la prehistoria, en los años 70.
Yo en los años 70 terminaba mis estudios y fui empleado de la empresa IBM, que ha tenido un papel importante en esta prehistoria. Como empleado de IBM, yo tenía acceso a través de un terminal conectado a una computadora grande, esos monstruos de la época, a correo electrónico, podía escribir a todos mis colegas de IBM en cualquier país. Cuando viajaba a otro país podía hacer lo que se llamaba un telnet, conectarme a mi computadora en Francia desde Estados Unidos y podía transferir archivos. Esas tres funciones, correo electrónico, transferencia de archivo y conectividad remota, han sido en toda la historia de la base que ha permitido todos los desarrollos aplicativos, incluyendo el World Wide Web, la web. Entonces, esta prehistoria tiene una vertiente de redes privadas. IBM es el ejemplo más conocido, que era la empresa, el Microsoft de la época, era la empresa que dominaba el mercado. IBM era tan dominador del mercado de computadoras que a un momento ellos compraban sus propias acciones como la mejor manera de guardar su dinero. Tenía 60 a 70% del mercado. Y había creado redes entre sus computadoras que vendía a sus clientes, pero a esta época cada quien que tenía una red de computadora no la podía conectar con otra persona. Eran redes cerradas, cada uno tenía su protocolo de comunicación y no podía comunicarse con otra marca de computadora, lo que era un problema muy grave. Y a la misma época existió efectivamente investigadores dentro del Departamento de la Defensa que fabricaron ARPANET. Al mismo tiempo, tal vez no está tan conocido, hay gente en Europa, en Francia, en Inglaterra, que fabricaban protocolos muy cercanos. Muchas de las ideas de ARPANET fueron ideas tomadas de Cyclades, una cosa que se hizo en Francia con el señor Cousin. A esta época el número de usuarios entre 70 y 80 era de algunos 10.000. Pasamos de 0 a 50.000 usuarios de las redes que no se llamaban Internet. Vemos la década siguiente, ahí nacieron un concepto extraordinario, las redes para la investigación, las redes académicas. La más conocida, utilizando un protocolo de IBM, se llamaba BitNet, Because It's Time Now Network, porque es el momento ahora que tenía su pendiente europeo, European Academic Research Network, EARN. En esta época, las universidades se conectaban entre sí y había toda una cultura de red que se creó, la parte sociológica, que era que la información era el oxígeno de la investigación, que había que compartirla. Cualquier universidad que quería conectarse a la red BitNet solamente buscaba otra universidad conectada y le pedía conexión y se conectaba. Era una obligación. Ahí pasamos de 50.000 a 2 millones en la década y claramente era redes para investigación. Toda la cultura de la Internet nació en el mundo de la investigación, no es algo que se debe nunca olvidar. No era solamente redes académicas, también hubo un movimiento de redes libertarias. Gente, sociedad civil que querían aprovechar de esas capacidades de conectarse. Ahí están las redes de UCP, Unix to Unix Control Program, que tenía un protocolo no IBM y se conectaban. Hay un señor que se llama John Wasserman, que tuve el placer de conocer, que escribió un libro fundamental en esta época llamado La Matriz. La matriz era la cantidad extraordinaria de redes que existían, porque cada grupo, los biólogos, los especialistas de física y de energía, tenía su red. A esta misma época, la Unión Europea trataba de empujar lo que se llama el protocolo o el estándar OSI, Open System Interconnect. Su meta era de obligar a los constructores de computadora y en primer lugar IBM a tener estándar de comunicación abiertos.
que si yo compro una computadora IBM, una impresora de Bull en Francia, se pueden comunicar, que pueda utilizar con cualquier marca de computadora un terminal, una impresora de otra marca. Eso era el movimiento muy fuerte de la Unión Europea dedicada a Open System Interconnection, OSI, que era un concepto muy académico, muy serio, muy top-down, era una arquitectura que se hacía de arriba a abajo. Y última cosa, en esta época pasamos también, nació el PC, la computadora personal, que cambió la visión de la informática de esas computadoras gigantes con terminal estúpido conectados a terminal inteligente, los computadores personal, los PC. Eso es la época 80, 90 y pasamos de 50.000 a 2 millones. Se recuerda la primera lección sobre exponencial, el crecimiento de usuarios desde el primer día ha sido exponencial. 0, 50.000 y en poco tiempo 2 millones y en el periodo siguiente, a donde se ve el nacimiento de la web, es el periodo el más hiperactivo entre 90 y 95, a donde pasaron muchas cosas. Antes de la web hubo un protocolo llamado Gopher, que era una forma de menú, y antes de Gopher había Archie, que permitía buscar un archivo en cualquier computadora del mundo, que fueron los premisas de la web. Y en el 92 la web está creada. Y ya en ese periodo pasamos del mundo de la investigación al mundo del negocio. Al mismo momento, se me olvidó, en el periodo precedente había un concepto muy en boga en el mundo que se llama videotex, que era un poco lo que es hoy en día la Internet, con visión comercial, pero con capacidad tecnológica muy limitada. El Minitel, que es en Francia, fueron a donde avanzaron más el concepto de videotex, pero llegaron a 9 millones de personas conectadas, mucho más que Internet en el año 88. Y el terminal que pueden ver en la foto era muy sencillo, funcionaba a velocidad que si se lo digo no lo van a creer, era 2400 bits por segundo para recibir y 80 yo creo para mandar. Era muy lento, no tenía imagen fotográfica, todo era muy sencillo, pero funcionaba y había lo que se llamaba a esta época la mensajería rosa, donde la gente se conectaban para tener una pareja. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a hablar de lengua, porque en los dos primeros decenios de la Internet, el inglés era preponderante porque era la lengua de la informática, era la lengua de la investigación, y todavía lo es bastante. Entonces, ya ni se habla, el inglés era la lengua de las redes nacientes. Entonces, lo que pasó cuando ya hubo convergencia, quiere decir que todos esos protocolos diferentes, BitNet, UCP, mucho de Matrix, la Unión Europea no ganó la lucha, mientras definía un estándar muy rígido y muy formal, la Internet, el protocolo TCP/IP ganaba la lucha y todas las redes se transformaban en red TCP/IP. Hubo una convergencia tecnológica hacia la red Internet en el sentido del protocolo. Y la codificación, lo que permite a la lengua existir, era basado en ASCII, American Standard, como lo dice el A. Un estándar con 7 bits. 7 bits quiere decir que 2 al poder 7 multiplica 2 por 2 por 2 7 veces, llega a 128. 128 caracteres diferentes. Eso estaba perfecto para la lengua inglesa que no tiene diacríticos, acentos, caracteres raros, especiales, pero que era un suplicio para el español. Yo participé en esos años a una reunión en España que se llamaba Internet para el español, donde se quejaba que el tilde no estaba codificado para poder trabajar en Internet, que era un escándalo. Hubo realmente mucha dificultad para trabajar con los acentos de lengua no anglófona. Entonces,
el Internet nació con este sesgo hacia el inglés muy fuerte con el ASCII. Pero los tecnólogos son gente rápida que reaccionan y rápidamente, digo, más o menos rápidamente, en algunos años, hubo la creación del protocolo MIME que permitió agrandar el apoyo a caracteres más sofisticados y luego llegó Unicode, que es un estándar muy amplio para cualquier lengua del mundo ser codificada. En ese periodo a donde se vio entonces la población .com business superar la población .edu académico, pasamos de 2 millones a 15 millones de personas y se puede estimar que el inglés dominaba a 80%, tal vez 90%. En transformarse en redes para el negocio, no pudieron hacer otra cosa que aceptar la regla del juego que habían fijado la gente de la investigación. Entonces, la cultura de red quedó muy fuerte. La gente hacía negocio en Internet, pero no podían hacer mucho beneficio porque había una cultura del gratis, una cultura del compartir. Y eso ha sido, yo creo, el pecado original que luego va a permitir que una empresa llamada Google pueda cambiar todo el sistema. Vamos a regresar en eso después. Entonces, a esta época se comenzó a hablar de brecha digital, y se creó el concepto de telecentros. Telecentros son lugares a donde la gente que no tiene la capacidad para pagarse una computadora, porque a esta época no había celular, no había móvil, puedan conectarse a la internet. La gente entraba en el sitio con muchas computadoras y se conectaban como una función social en telecentros. Llegamos al periodo 95-2005, 10 años. El primer motor de búsqueda se llamaba Alta Vista y realmente no tenía ningún defecto, funcionaba de maravilla. Google lo ganó no por un salto tecnológico, sino por un salto de mercadeo, porque supo mercadear. Lo que hizo Google de inteligente, muy importante, cuando llegó después, fue de introducir el concepto de que en la búsqueda usted va a aparecer a un nivel más alto si mucha gente de calidad a donde la gente se refiere tiene enlace hacia usted. Un sistema recursivo muy inteligente que dio un orden científicamente correcto, muy inspirado del mundo de la ciencia también. Es el sistema de citación. Un buen investigador es un investigador que no solamente tiene mucha gente que citan su trabajo, pero que los que lo citan son gente que están muy citados. Recursividad. Entonces, en el periodo hasta 2005, se creó el Web 1.0, el primer web, ya para el público en general, no solamente la investigación y el negocio, para todo el mundo, y pasamos de 15 millones a 1 billón de usuarios en poco tiempo. En ese periodo se multiplicaron las opciones de motores de búsqueda, de aplicación. El concepto muy fuerte detrás de todo eso era el concepto de comunidades virtuales, que eran espacios en general cerrados sobre una temática dada, a donde profesionales de esta temática se reunían a distancia y trabajaban. Muy efectivo, y se hacía con mucha sencillez, con correo electrónico en lista de discusión. En esta misma época comenzó el proceso del WISIS, World Summit on Information Society, que sigue hoy durando, después de haber nacido en esta época, a donde se entendió que detrás de la Internet había el concepto de sociedad de la información, que tal vez también vamos a analizar más adelante. Pero todo eso tenía una dificultad, el modelo de negocio. La gente entraba y no sabía cómo encontrar una manera de ganar dinero. Era muy común que la gente ofrecía su servicio, gente competente en un tema, gratis, para que se le reconozca su capacidad y su competencia y que tengan contratos de consultoría. Pero un modelo de negocio a donde pongo la información y recibo ingresos, no existía. Entonces hemos terminado la primera etapa de la historia de la Internet y vemos que en ese periodo el inglés
pasó de 80% de las páginas web a 50%. ¿Qué pasó? Las otras lenguas europeas crecieron mucho. Español, francés, portugués, checo, sueco. Las lenguas europeas tomaron su espacio y eso en proporción hizo bajar el inglés, quedando todavía afuera muchas lenguas de otro continente como árabe y lengua asiática y el chino.